Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales, como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba a las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con room service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la Semana Internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Room Service en la Selva Global, a otro episodio donde vamos a recorrer varios temas interesantes, pero principalmente vinculados a distintos aspectos de la paz. Por eso, en la habitual sección La Otra Mirada, esta vez la titulamos La Página Alcanzable, porque vamos a tocar varios aspectos que tienen que ver con la coyuntura actual y los temas de la paz en la actualidad, para después pasar a una entrevista muy interesante sobre la paz nuclear a raíz de un libro que se acaba de publicar. Déjeme comentar al respecto de La paz inalcanzable, ¿por qué el título? Bueno, básicamente porque hemos tenido por lo menos dos reuniones la semana pasada, una que nos agarró justo al comienzo de los carnavales y que se hizo en Ginebra, que fue la reunión tripartita de negociación sobre la paz en Ucrania, entre una delegación ucraniana, una rusa y una estadounidense, en donde las versiones sobre los avances han sido algo contradictorias, en el sentido de que el que encabezaba la delegación rusa, Medinsky, señaló que fueron difíciles, pero profesionales. No sabemos qué significa eso. El que encabezaba la delegación ucraniana, Budanov, dijo que sí, se había avanzado muchísimo. Y como es habitual, la delegación estadounidense sí dijo que había sido muy constructivo, se había avanzado mucho.
Lo cierto es que hay dos o tres puntos, a pesar de que se dice que ya el 90% del plan de paz, del acuerdo, está elaborado, hay dos o tres puntos que se convierten en una piedra en el camino, para decirlo según la canción, para avanzar en la paz. Y estos dos o tres puntos son, primero y principal, el tema territorial, en donde no hay sesiones de lado y lado. Y con el tema territorial viene también un anexo, que es quién va a manejar la central nuclear de Zaporozhye. Esto resulta muy difícil de negociar entre ambas partes, y hay idas y venidas. Ucrania no está dispuesta a ceder territorio, Rusia aspira a que todo Donbass pase a estar bajo control ruso, y a esto se añade que hay todo un debate sobre las garantías de seguridad para Ucrania, y Rusia también aspira a que haya garantías de seguridad para Rusia en el caso de firmarse un acuerdo de paz. Y en este contexto, desde luego, las conversaciones fueron tensas, no solo complejas, sino que además tensas, eh, y no llevaron todavía a una conclusión definitiva. Creo que a pesar de que se declara que el 90% ya está avanzado, falta todavía bastante. Se pospuso, se planteó una nueva reunión más adelante, no se fijó fecha ni lugar, esta se produjo en Ginebra, la próxima posiblemente sea también en Ginebra, pero en el interín, lo que sí, Rusia reanudó sus ataques a la infraestructura energética de Ucrania, particularmente en la noche de ayer. Entonces aquí estamos frente a una situación en donde el tema de la paz se plantea, sí hay un avance en el sentido de que ya se sentaron las dos partes en conflicto a conversar con la mediación de los estadounidenses, pero este es un proceso extremadamente lento, y por eso digo que quizás la paz a corto plazo sea inalcanzable. Y a esto se suma otro evento importante que se produjo la semana pasada, que fue el lanzamiento oficial de la Junta de Paz por parte del presidente Trump, en una, yo diría, con una agenda un poco ambigua, porque la Junta de Paz fue convocada y tiene la participación de una serie de países en función de la reconstrucción de Gaza, así sea en los términos inmobiliarios como la concibe el presidente Trump, como convertir eso en un resort aprovechando la playa de Gaza. Bueno, eso es muy relativo porque todavía ni siquiera se ha terminado de sacar la basura que se ha venido acumulando en Gaza, pero lo cierto es que la Junta de Paz eh, se plantea, entre otras cosas, bueno, el foco pareciera ser Gaza, pero de Gaza no se habló mucho. Sí, en esa reunión Trump le puso un ultimátum a Irán con respecto a su desarrollo nuclear. Se incrementó la tensión al punto de que hubo más desplazamiento de fuerzas navales por parte de Estados Unidos en dirección a Irán, y la posibilidad de que se produjera una confrontación, y ahora parece que se apacigua un poco la situación porque va a haber probablemente también en Ginebra el jueves próximo conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Pero aquí el punto clave es que la concepción de la Junta de Paz es que monitorearía o suplantaría a las Naciones Unidas en los procesos de paz, y esto genera muchas reacciones por parte de algunos de los países que defienden la posición de mantener a las Naciones Unidas como el gran espacio multilateral de negociación para la paz y la seguridad mundiales, y no sustituirlo por otros mecanismos totalmente controlados, en este caso por la personalidad de Trump, ni siquiera por Estados Unidos. Es Trump el que decide porque es el presidente de la Junta de Paz. Entonces, estamos frente a estos dos hechos en esta semana que hacen difícil pensar en una paz alcanzable. Además, hay otros hechos, digamos, puntuales que no están relacionados con esto. El conflicto entre Pakistán y Afganistán se ha incrementado. Ha habido varios ataques por parte de Pakistán. Hay focos de tensión en otros lados.
Y entonces pareciera que el panorama acerca de la paz se hace bastante complejo. Sin embargo, yo creo que sí hay, no perdamos el optimismo, y hay algunos puntos que merecen una reflexión aparte, que son procesos que se están desarrollando. Uno que me parece crucial es, y esto tiene que ver mucho con, tiene resonancias con los BRICS, es que la India y Brasil firmaron acuerdos inéditos sobre minerales y submarinos, acuerdos de cooperación en áreas de defensa e industria. Mientras que se firman estos acuerdos, estamos frente a una situación donde Trump entra en un conflicto con la Corte Suprema de Justicia por el tema de los aranceles, incrementa su apuesta a pesar de que en el plano de la economía, perdón, estadounidense, hay una seria desaceleración y esto puede afectar las elecciones de medio término en noviembre. Los asesores de Trump le sugieren que se concentre más en lo que está pasando dentro de Estados Unidos y menos en la política exterior, pero él redobla la apuesta en el caso tanto de los aranceles como en el caso de la posible confrontación con Irán. Sin embargo, insisto, aquí hay una señal positiva, este acuerdo entre India y Brasil, que además tienen un planteamiento muy claro con respecto a las Naciones Unidas. Quieren estar en el Consejo de Seguridad y aspiran a esto desde hace mucho tiempo. Y el otro factor que me parece que es relevante particularmente para nuestra región, para el hemisferio, es que a pesar de todas las presiones que ha ejercido Estados Unidos, ahora sí con un embargo en serio, por lo menos en lo que respecta al petróleo, sobre Cuba, hay indicios de que hay conversaciones entre Marco Rubio y el nieto de Raúl Castro para avanzar algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. Debo recordarles que cuando se produjo la normalización de las relaciones bajo el gobierno de Obama, la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, creo que fue en el año 2016 exactamente, eh, se abrió una gran posibilidad para superar el conflicto y las tensiones históricas entre Cuba y Estados Unidos. Y sin embargo se perdió. Y yo no creo que se haya perdido solamente por parte de Estados Unidos, que sí estaba dispuesto a avanzar en inversiones y en acuerdos económicos, sino que hubo una resistencia por parte del gobierno cubano que ha llevado finalmente a esta situación, particularmente en esta situación prácticamente de colapso de la economía cubana, prácticamente después de la abducción, para llamarlo de alguna manera, de Maduro por parte de Estados Unidos y el corte del suministro petrolero de Venezuela a Cuba. Sobre ese tema vamos a volver probablemente en alguno de los próximos programas, porque bueno, muchos amigos cubanos que tienen posiciones muy interesantes para que se planteen. Y yo creo que con esto cerraríamos la sección de la otra mirada para pasar a la entrevista, solamente haciendo un reconocimiento eh, a alguien que falleció recientemente y que fue un factor decisivo en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que fue Jesse Jackson. Jesse Jackson, que fue además discípulo de Martin Luther King y como de alguna manera Martin Luther King fue su mentor. Jesse Jackson es de todas maneras, fue una personalidad controversial, pero en dos ocasiones aspiró a la presidencia de Estados Unidos antes de que llegara Obama a la misma como un candidato afroamericano. Bueno, este es el panorama en el que estamos en este momento eh, en el mundo. Insisto, pareciera que la paz en algunos aspectos es inalcanzable, pero vamos a ver esto ahora a la luz de la experiencia de nuestra propia región.
particularmente porque esta es una zona, América Latina y el Caribe, es una zona libre en el sentido de armamento nuclear. Y para eso invité, y aprecio mucho que haya aceptado la invitación, a Abelardo Rodríguez Sumano, que conozco porque es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Tenemos algunos años ya conociéndonos, pero es básicamente doctor en Relaciones Internacionales y Políticas comparadas por la Universidad de Miami, donde también estudió Historia, y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior Walsh de la Universidad de Georgetown. Tiene varios estudios de posgrado, pero además ha sido profesor invitado y visitante en distintas instituciones, autor y coordinador y editor de 15 libros, y tiene un proyecto en marcha sobre el que vamos a volver porque es un tema importante, que se llama El regreso del imperio y la política de las grandes potencias en el choque entre Estados Unidos versus China y Rusia en el siglo XXI, implicaciones para las Américas. Bienvenido, Abelardo, un placer tenerte en el programa. Vamos a ver si le sacamos un poco de jugo tanto al nuevo libro que acabas de publicar en coautoría y que espero que nos pongan ahora la portada en algún momento aquí en el programa, va a aparecer, y que se llama 80 años de la era nuclear. Yo creo que es un libro, ahí está el libro, es un libro reciente, accesible, en español, y yo diría que plantea toda una serie de análisis muy, muy relevantes sobre la particularidad de la región, en el sentido de que, eh, bueno, hemos logrado no solamente firmar el Tratado de Tlatelolco, sino también entrar en el Tratado de No Proliferación Nuclear prácticamente con la totalidad de los países de la región. Pero dicho esto, me gustaría primero escucharte, Abelardo, si nos puedes explicar un poco por qué, cómo se concibió este libro, cómo nació, cómo se desarrolló, siendo que es un libro, como lo dice el título, 80 años de la era nuclear, ¿a dónde estamos y a dónde vamos? Creo que es un título muy provocativo en términos de qué nos espera de aquí en adelante. Sí, muchas gracias, Andrés. Un verdadero gusto, un honor estar contigo en tu programa y tu audiencia. Encantado de conversar, yendo al tema que nos convoca. Básicamente lo que diría es que es un esfuerzo, en este caso diplomático, que es un ejercicio editorial que hemos editado. Un servidor y María Antonieta Jaques, que ella es la coordinadora de Naciones Unidas y Desarme Nuclear en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre ella y un servidor editamos este libro y esto lo planteamos de cara a que en el 2025 se estarían conmemorando los 80 años de Hiroshima y Nagasaki. Y la Cancillería tiene una escuela de verano donde participan, la Cancillería de México, donde participan los 33 estados de América Latina y el Caribe para jóvenes diplomáticos en el tema de desarme nuclear y paz y seguridad. Este es un ejercicio que desde hace un par de décadas organiza la Cancillería, liderado por Tony Jaques, la coeditora, y me tocó participar en el 2024. Y lo que vimos básicamente es que el tema nuclear está de vuelta justo a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, fundamentalmente, que ese fue el contrapunto de un tema que en el contexto de la posguerra fría se veía muy distante. Eh, Todavía incluso en la época post 11 de septiembre
también se veía distante, pero lo que coincidimos, y este es un esfuerzo donde participó el gobierno de Estados Unidos, participó Japón, participó la comunidad latinoamericana, varias organizaciones representantes de la ONU, entre ellos el embajador Rafael Grossi de la Organización Internacional de Energía Atómica, su director general, de Y que candidato a la Secretaría General. exactamente, exactamente, argentino, un diplomático experimentado de primer nivel, con una experiencia extraordinaria. Por cierto, tenemos un capítulo de él en este libro, Ujú. que es un libro de libre acceso que circula a través de la Universidad Iberoamericana y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Cualquier persona lo puede bajar en automático, que era necesario poner al día los esfuerzos que ha venido haciendo América Latina y el Caribe en términos del desarme nuclear, verificación nuclear, prevención y por supuesto también, por un lado, poner sobre la mesa el funcionamiento del marco normativo y de la cooperación multilateral en un contexto de reacomodos geopolíticos y por el otro lado también poner sobre la marcha para las nuevas generaciones, pensando hacia el futuro, de lo que ha venido haciendo particularmente a través del Tratado de Tlatelolco, pero como sabemos es un esfuerzo latinoamericano fundamentalmente, lo que se ha venido haciendo, que por cierto el próximo año va a cumplir 60 años el tratado, Wow. eh, en lo que se conoce como la gobernanza regional y global para el desarme nuclear en una región densamente poblada, que en este caso es América Latina y el Caribe, un proceso que se dio un proceso en construcción para que los 33 estados, son 35 en el continente, Estados Unidos obviamente no participa ahí, Canadá tampoco, pero todo América Latina y el Caribe, el subcontinente latinoamericano, han ratificado este tratado global para poner sobre la mesa en el contexto regional un mecanismo que ha servido para generar y propiciar la construcción de otras 4 zonas libres de armas nucleares en el planeta. Es decir, para poder de alguna manera ampliar el proceso, en este caso de paz, que se ha realizado en nuestra región. Rápidamente sería como el punto de partida. Quizás nada más diría ahí, el libro plantea una serie de puntos críticos, la ampliación de la agenda, como el tema de género, el tema ambiental, el tema de la energía cuántica, el espacio ultraterrestre que también está ahí, el rol de la sociedad civil, de los científicos, de la academia. Todos ellos convergen en esta publicación y por supuesto estamos viendo los desafíos, pero también las oportunidades con base en la experiencia que ha desarrollado América Latina en el tema, Andrés. Mira, Abelardo, yo veo que es impresionante, viendo el índice nada más del libro, la cantidad de contribuciones desde distintas ópticas que configuran el libro. No me puedo detener en cada una de ellas, yo creo que lo sintetizaste muy bien recién, pero me gustaría que hicieras una reflexión sobre cuál es la contribución central del libro en esta coyuntura. Sí, eh, fíjate que hay 2 contribuciones nodales. Una de ellas tiene que ver con el conocimiento en materia de seguridad internacional. En el 2023, la Universidad Iberoamericana hicimos la edición del libro The Evolution of International Security Ujú, Studies, editado por Barry Busan y Lynn Hansen. ujú. Sí, Ese libro en el mundo anglosajón es conocido como el libro más influyente en los estudios de seguridad internacional. Hicimos la edición al español, de hecho hay un prólogo por parte de ellos a ese libro
Y digamos que el punto nodal, uno de los puntos nodales de esa revisión que hacen ellos entre 1946 y el 2010, es que el concepto más importante en el planeta en materia de seguridad internacional tiene que ver con lo que se planteó en 1982 como seguridad común, que fue un esfuerzo convocado por Olof Palme, y en el cual se veía en ese momento que una de las principales amenazas al planeta tenía que ver con la carrera armamentista nuclear y la degradación ambiental, etcétera. Sin embargo, en ese libro, Barry y Link no identifican que el único latinoamericano que participó en ese trabajo fue García Robles, el Premio Ajá, Nobel de la Paz. sí. Y una de las propuestas de América Latina al concepto de seguridad común es que para avanzar hacia un proceso de securitización de la paz universal era la desaparición total de las armas nucleares. Y eso entró como una propuesta dentro de Naciones Unidas y se planteó como el esquema más avanzado en materia de seguridad internacional. Y eso tuvo que ver con la experiencia latinoamericana. Yo critico a Barry y a Lynn de que no identificaron que esa propuesta vino de América Latina y el Caribe. Y entonces ellos reconocen en el libro, en la edición al español, de que era necesario construir la narrativa y la historia de América Latina y el Caribe a la paz y la seguridad mundial. Entonces, este libro del que estamos hablando pone actualiza ese debate y está planteando la necesidad de esta visión de seguridad internacional visto desde el 2025-2026 con los esfuerzos múltiples, plurales, generacionales de América Latina y el Caribe. Y entonces tú tienes una obra que pone en el corazón eh, la frontera del conocimiento y por el otro lado los esfuerzos diplomáticos concretos en los puntos más importantes de la carrera nuclear y cómo América Latina y el Caribe han incidido en estos debates mundiales a tener un espacio en los distintos organismos multilaterales para la observación, la verificación, la prevención de las armas nucleares y también del desarme nuclear. Entonces, en ese sentido, tenemos que es un esfuerzo que congrega, por un lado, el área del conocimiento, actualiza ese conocimiento y por el otro lado, ejemplifica los esfuerzos no solamente de los diplomáticos, sino de los científicos como Gerardo Suárez, que es físico que está ahí, como Jans Horrow, que es un médico que tenemos un capítulo aquí, y de académicos, además de activistas que han trabajado en este tema en las últimas décadas. Entonces, eso es lo que podemos encontrar, grosso modo, como una manera también de acceso rápido y ágil, como decía yo, porque el libro es de libre acceso para que pueda ser consultado por cualquiera desde las redes virtuales, Andrés. Y yo creo que hay un punto muy importante en lo que acabas de decir, y que en todo caso llevaría a otra discusión que no podemos incluir ahora por razones de tiempo, pero que sí siempre está presente. Hay una subestimación de la capacidad de generación de conocimiento en base a experiencias propias, perdón, eh, en función de lo que se hace en América Latina y el Caribe, en el contexto global. Es decir, si ese conocimiento no se publica en inglés, es como si no estuviera, no existiera, ¿no? Entonces, creo que en eso este aporte es muy importante, más si impacta al mundo académico en general global. Pero sí tenemos que tener en cuenta que muchas veces nuestra situación de periferia
nos obliga, nos fuerza, nos pone en una situación en donde mucho de lo que se hace, muy avanzado quizás comparativamente con otras regiones, bueno, es subestimado, es ignorado, puesto en un segundo plano. Pero bueno, esto es algo sobre lo que podemos discutir en otro momento. Pero a mí me interesaba, ya marcaste un poco los puntos críticos. No, me gustaría que enfatizar un poco los puntos críticos de estos 80 años, los puntos de inflexión de esta 80 años de la era nuclear, antes de que pasáramos a otro tema. Sí, bueno, visto telegráficamente, si estamos viendo, si comparamos la época de mayo de 1945, que todavía no había sido efectiva la prueba de la bomba atómica en Nuevo México, sino que esta se dio finalmente hasta el 16 de julio de 1945, es decir, todavía pasado los 80 años, lo logra hacer Estados Unidos y esto lo hizo en un radio de 3 bombas atómicas. Actualmente existen 12.000 ojivas nucleares activas en el planeta y son 9 estados poseedores de armas nucleares y además eh, existen una serie de conflictos regionales que están poniendo sobre la mesa el tema nuclear, que es Israel, Irán, Pakistán, India, Corea del Norte, Corea del Sur, las tensiones, por supuesto, que se están dando al más alto nivel entre Rusia y Estados Unidos, el ascenso de China. Es decir, tenemos un cóctel mucho más complicado que en mayo de 1945. Además, está sobre la mesa un tema que nos coloca en la quinta revolución industrial, que es la inteligencia artificial y el uso de armas tácticas y de dispositivos nucleares que actualmente están transformando todo este complejo militar nuclear global que están en marcha. Está el tema del espacio ultraterrestre de vuelta también. Y además, bueno, han venido aumentando las pruebas de armas nucleares, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania. Es decir, esto hay un número mayor de pruebas. Y si vemos las fechas de lo que es la organización de científicos atómicos, está planteando que estamos a 85 segundos de la posibilidad de un Sí, catástrofe, sí. cuando esto se veía hace algunos años que estábamos a 2 minutos, y ya en 1991 estábamos a 17 minutos. Es decir, que el riesgo global ha aumentado. El hecho de que no haya habido en este momento, afortunadamente, el uso de armas nucleares, eso no quiere decir que no hay daños, porque son las pruebas que hacen las potencias nucleares o los estados nucleares, los 9, alrededor del planeta, y hay evidencia de que esto ha tenido un impacto en las poblaciones donde esto se da y en el medio ambiente. Entonces, en resumidas cuentas, diría yo que estamos en un contexto donde afecta al planeta, donde viene en avance este camino hacia el uso de, aquí en este sentido, el uso de la tecnología se vuelve crucial, y la carrera espacial, por supuesto, también, además del ciberespacio y decía yo, la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que además de resumo rápidamente, termino mi comentario diciendo que además de las tensiones entre las grandes potencias, está todo un complejo industrial, tecnológico,
espacial que no existía antes y que tenemos ahora, a 80 años de la era nuclear, un número mayor de vulnerabilidades en el planeta y en la órbita del planeta. Sin embargo, supuestamente tenemos un tratado de no proliferación nuclear que han firmado 191 países, incluyendo algunos de estos estados con capacidad nuclear, ¿no? Y aparentemente, y esta es una pregunta, tenemos cuatro estados con capacidad nuclear que no han firmado el tratado de no proliferación, y en algunos casos hay muchísima opacidad sobre cuál es su desarrollo. India, Pakistán, por un lado, bueno, es más evidente, pero Israel y Corea del Norte, el conocimiento de lo que tenemos de su desarrollo es bastante limitado y ninguno de ellos han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero bueno, esto me lleva en realidad ya a otro plano, y en función de tu comentario reciente, que es el plano de la coyuntura actual, en donde tenemos una situación en donde los dos grandes contendientes de la Guerra Fría habían firmado un acuerdo de control, limitación y monitoreo del armamento nuclear, con un límite de cuántas ojivas nucleares se podía tener, que eran Estados Unidos y Rusia. El último tratado, el New START, se venció este mes, el día 5. No sabemos si va a haber una renovación o no, pero además hay un gran debate en función del nuevo panorama que tú seguramente planteas en tu investigación actual, del nuevo panorama de reconfiguración geopolítica a nivel mundial, en donde hay una discusión si, primero, si Estados Unidos y Rusia van a firmar un nuevo tratado. Segundo, una posición de Estados Unidos en que plantea de que para la firma de este tratado habría que incluir a China, a pesar de que en términos de ojivas nucleares está muy por detrás de Rusia y Estados Unidos, que superan las 1.500 o están en las 1.500. Y la posición rusa con respecto a que si, bueno, si entra China, también deberían entrar Francia y Gran Bretaña, porque también son potencias nucleares, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la evolución de esta situación? Porque realmente en el marco de las crecientes tensiones y confrontaciones que se están produciendo en el sistema internacional y la posibilidad de que la amenaza nuclear se vuelva no una amenaza, sino se concrete, eh, ¿cómo, cómo, cómo se va, cómo crees tú que se va a desarrollar todo esto? Y después, como preguntas adicional, ¿cómo crees que nos va a impactar en nuestra región para volver al tema originario? Perfecto. Bueno, pues hay mucho aquí. Rápidamente diría que creo que hay una diferenciación por supuesto, como sabemos, una diferenciación muy marcada entre que en la Casa Blanca estuviese el presidente Biden y ahora está el presidente Trump. Eh, y en ese contexto, a mí me parece, y fíjate que en la investigación que estoy corriendo actualmente, eso brincó de manera muy, muy potente. Eh, que es una variable que me parece que tenemos que tener en cuenta porque tiene implicaciones planetarias y tiene implicaciones continentales. Y esto es la propuesta de la administración Trump del Golden Dome, del domo dorado que se inspiró en Israel y que es una iniciativa en marcha actualmente por la administración Trump. Y ha habido ya reacciones a esta propuesta de un domo que buscaría generar un sistema antibalístico frente no solamente frente a Rusia, sino frente a China, Corea del Norte e India, probablemente. Es decir, que desde el cálculo de Washington, la tensión ya no solamente es incluso con Rusia y con China, sino con todos los actores nucleares en el planeta, por un lado, y esto, la respuesta que se ha venido dando por parte principalmente de Rusia, es que esto rompe
los equilibrios de la paridad porque lleva al mundo a un ascenso de la carrera armamentista nuclear con este proyecto de Golden Dawn por parte de la administración Trump, que tiene todos los componentes. De hecho, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo plantea como el proyecto de proyectos más importante, fíjate, desde el proyecto Manhattan, desde la creación del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAD de 1958, desde la creación de la NASA. Y es una revolución en doctrina tras los ataques terroristas del 9/11. Es decir, ellos dicen, tenemos que ir a el proyecto Manhattan y replantear un proyecto para los próximos 40 años, donde Estados Unidos, y aquí está el punto clave, busque superar las posibles amenazas de los estados nucleares. Entonces, el New START lo que pone sobre la mesa es que en la práctica no se está conformando un proyecto de verificación dual Estados Unidos-Rusia, sino que en la práctica Estados Unidos se les está buscando tomar la delantera completamente para generar la simetría entre, en este caso, las tres principales grandes potencias, empezando por Rusia. Y esto ha colocado el tema de que no hay en realidad un interés genuino por la administración Trump para continuar con el New START, y entonces Rusia también ha dicho, pues yo voy a irme también por la libre. Sí, bueno, aquí de hecho hay un reconocimiento de que el mundo dejó de ser unipolar o bipolar y se convirtió en multipolar porque tenemos una multitud de actores que pueden constituirse en amenaza en este contexto. Ahora, ¿cómo ves? Entonces, ¿tú ves que las posibilidades de algún acuerdo START, eh, quizás con esta perspectiva más multipolar, es extremadamente difícil en función de la prioritización de Estados Unidos del Golden Dawn? Sí, de hecho, pues vemos que, fíjate, esto tiene todo cuando empiezas a investigar y a ver los movimientos del último año de la administración Trump, encuadran perfectamente en esto que estamos hablando en este momento, que es el regreso de la política neoimperial y de la política de las grandes potencias, en las cuales básicamente Estados Unidos está redefiniendo el perímetro de seguridad de todo el hemisferio occidental. Eso lo dijo desde antes de la toma de Mm. posesión, desde Mar-a-Lago en su residencia en Florida, en el cual está anticipando, esto hay que proyectarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, que Estados Unidos obviamente hace proyecciones a veces a 40, 50, 100 años, y está hablando del Estado 51 en Canadá, está hablando de obtener el territorio en Groenlandia y está hablando de redefinir el espacio del Atlántico en México y la obtención del Canal de Panamá. Esto va encuadrado para también generar una serie de sistemas en Alaska, en Canadá, o sea, la proyección, digamos, y en Groenlandia. Como sabemos, el Ártico y el Polo Norte en específico es crucial para este tema. Esto lo saben perfectamente los rusos y los estadounidenses mejor que nadie, y esto Y los explica el chinos NORAD también. y la OTAN. ¿Ah? Y los Y los chinos chinos también. ahora, por supuesto, Sí, pero digamos por la experiencia sí. que se tiene desde, por lo menos desde 1950, específicamente con la aparición de la bomba atómica en la Unión Soviética, eh, que es crucial esta redefinición geopolítica que trastoca el Polo Norte, el Ártico, ahí los estados nórdicos, y que regresa finalmente a una recomposición, y esto está en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, donde está colocando a todo el hemisferio occidental. Entonces, esto con el regreso de zonas de influencia. Eh, Termino el comentario simplemente diciendo que
A la luz de esta situación, se observa plenamente complejo porque la prioridad número uno de la administración Trump está en adquirir la supremacía y obtener la simetría frente a Rusia y frente a China, como fue en la Guerra Fría. Esto es lo que quieren proyectar hacia el futuro y esto para mí explica prácticamente todo lo que estamos viendo con estos reacomodos geopolíticos en todas las áreas. Y Correcto. este es obviamente el más importante entre estas tres potencias, la carrera nuclear. Sí, y desde luego los juegos que se desarrollen en el marco de posibles vínculos y alianzas o ruptura de vínculos y alianzas en el caso de China y Rusia, que se presenta como un bloque en la percepción estadounidense, un bloque que los amenaza. Pero bueno, Exacto. también es otro tema geopolítico que nos llevaría por otro camino. Mira, como lamentablemente se nos está acabando el tiempo, dos preguntas. La primera, muy Sí, específica, si puedes hablar un poco en este marco del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, el PAN, que entró en vigor el 21 de enero, en enero del 2021. sí, este tratado lo que habría que plantear es que incorpora varios de los elementos del Tratado de Tlatelolco fundamentalmente y la aspiración es llevar al mundo al desarme nuclear. Este tratado no ha sido firmado por, obviamente, las principales potencias nucleares. Ninguno lo ha firmado, pero sí el 60% de la Tierra, de los países Vale. del planeta, lo han firmado. Es un avance indiscutible que, por cierto, quien apoya es la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el 2017 y que, por cierto, tiene un prólogo a este libro. Sí. Ellos prologan, Susie Snyder prologa este libro del cual estamos hablando. Tiene tres características principales, que es colocar el tema de los daños humanitarios por las pruebas nucleares que hacen los estados poseedores. Ese es un primer elemento. Un segundo, establece el tema de la prevención, de la necesidad de la prevención y la verificación. Ese es otro tema nodal global. Y un tercer elemento que es fundamental es el reconocimiento de que el aumento de las capacidades nucleares, pues es el génesis de una mayor vulnerabilidad para todos los estados, empezando por los poseedores. Y esto, ese es el régimen actual, eh, que obviamente pone el dedo sobre la llaga e incorpora elementos que no existían anteriormente, como decía yo, como lo son las consecuencias humanitarias. Pero yo creo que lo dejaría ahí. Es un tratado que genera un nuevo marco, pero obviamente está siendo acechado por los estados que no quieren reconocer el mismo. Bueno, y última pregunta y te libero. Todo este panorama que nos presentas, frente a todo este panorama que nos presentas, ¿qué capacidad de respuesta tiene la región como tal y de articulación en función de mantener muchos de los principios que están detrás del Tratado de Tlatelolco, de no proliferación nuclear y de otros tratados? Sí, yo creo que es una... A ver, la pregunta es ¿qué era? ¿Qué? Perdón. ¿Cómo, cómo se puede posicionar la región frente a esto? Bueno, la región tiene el reconocimiento planetario, empezando el Tratado de Tlatelolco, reconocido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las 5 potencias nucleares principales, de la relevancia de las zonas libres de armas nucleares. Esto genera mayor certidumbre y seguridad desde este punto de vista en relación a los estados paraguas de armas nucleares, como sería en el caso de Corea del Sur o Japón, por ejemplo. Y en este sentido, el régimen internacional del Tratado de Proscripción de Armas Nucleares genera también una certidumbre, un conocimiento para que esta zona más las otras 4 zonas libres de armas nucleares
no posean, fabriquen, diseminen o reciban armas nucleares. Y esto obviamente pone este conocimiento al alcance de lo que se conoce. Hay otro concepto diplomático muy importante de la mayoría global, porque es la Ujú, mayoría global ujú, la que finalmente no quiere avance de la carrera nuclear. Entonces, América Latina y el Caribe, que es un régimen en construcción, ha demostrado que es posible ver una visión alternativa en la seguridad internacional, que es el desarme nuclear, y que no solamente es una visión filosófica o teórica, sino que toda América Latina y el Caribe, más las otras 4 zonas libres de armas nucleares, son más de 100 países que han sido influenciadas por este régimen, tienen mucho que aportar a la hora de las negociaciones con Europa, a la hora de las negociaciones con Estados Unidos. Para Estados Unidos finalmente es vital que no haya estados nucleares en el estado, en nuestro continente. Entonces termino diciendo aquí que eh, hay un conocimiento extraordinario. El libro justo plantea esta historia de prácticamente 60 años de un régimen internacional, de comunidades académicas, de activistas, de diplomáticos. Es decir, que logra congregar una diferenciación entre, por un lado, lo que está de vuelta, que es el tema de la guerra, y lo que pone sobre la mesa América Latina y el Caribe es la existencia del planeta en su conjunto con un concepto de paz, y que sí ha tenido dividendos y frutos alrededor del planeta en cerca de 60 años, y que ahora, por supuesto, están en riesgo, pero también si apuntamos desde la mayoría global, creo que al final tanto los países poseedores como los no poseedores lo que queremos es seguir viviendo. Y lo que plantea América Latina y el Caribe es una propuesta a la vida, a la paz y a la seguridad. Abelardo, te agradezco muchísimo, más que nada porque estos temas muchas veces están opacados en los medios en particular por temas secundarios. Es decir, yo no digo que, por ejemplo, el caso de Epstein no sea relevante, pero también es muy relevante tener en cuenta esta dinámica que nos lleva a una situación de potencial conflicto nuclear y a la necesidad de establecer algún tipo de paz en torno a los temas nucleares. Y esto debería estar priorizándose en la agenda internacional y no se hace, me parece, de la manera debida. Por favor. Rapidísimo diría, lo que vamos a encontrar en el libro es especialistas técnicos, diplomáticos y científicos latinoamericanos de primer nivel, comprometidos con la paz y la seguridad internacional desde sus países, pero también lo que podemos encontrar para lectores en Uruguay, en Costa Rica, en cualquiera de nuestros países, de que son los 33 estados que conformamos este régimen internacional de una zona libre de armas nucleares, y que la mayoría de los países tienen especialistas, y que lo importante hacia el futuro es la formación de estos cuadros, la continuación de estos cuadros, porque la clave de esto es la especialidad científica y técnica, pero también los usos y costumbres diplomáticos de la importancia, en este caso, como decía yo, del cuidado de la casa común. Y es en ese sentido es maravilloso encontrarte, pues, que desde El Salvador, desde Brasil, desde Argentina, desde Chile, desde México, hay una visión conjunta de estos múltiples esfuerzos que, como bien dices, muchas veces no salen a la luz, y ahora, felizmente, desde el lado del conocimiento, Ujú. tenemos este libro. Sí, yo quizás para cerrar agregaría otro componente muy importante que ha ido perdiendo fuerza, pero que a lo mejor se recupera, que es la contribución de los activistas y de la sociedad civil como tal. Es decir, aprovechando este conocimiento, cómo se promueven una serie de iniciativas a nivel regional y a nivel global para mantener
la tensión y proponer en todo caso salidas a cualquier tipo de tensión de carácter nuclear. Pero esto también es un largo tema. Habría que hablar de cómo se ha ido desarrollando el movimiento, eh, digamos, pacifista, para llamarlo de alguna manera, en América Sí, Latina y a nivel global, que ha decaído bastante en los últimos años. Lo dejamos ahí con un signo de interrogación eventualmente para una próxima conversación y nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo y esta clarificación tan importante de estos temas que, insisto, sí, están un poco relegados en la percepción cotidiana de la gente. Así que mil gracias, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y ojalá que el libro circule lo más posible. encantadísimo, Andrés. Te mando la liga en este momento para que lo puedas compartir con Perfecto. tus audiencias y quedamos a la orden. Muchísimas gracias por el espacio. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Oiga, a Andrés. ti, un abrazo. Muy bien, después de esta muy útil y enriquecedora conversación, bueno, siempre llega el momento final del anticlímax con la lectura de algún relato mío, no necesariamente en este caso relacionado con el tema. Y hoy les voy a leer un relato reciente que he escrito, que todavía no tiene un título claro, se llama Don Castro o un amor de verano, y que se inicia así. Cuando compramos esa pequeña finca en el pueblo de Mirella, de mi esposa, en Mendoza, nunca nos imaginamos en qué aventura nos metíamos. La compramos porque desde nuestro regreso a la Argentina comenzamos a pasar los veranos en ese pueblo, con primos, tíos, sobrinos y viejos amigos, entre los cuales yo nunca logré adquirir una identidad propia que no fuera la del marido de la Mirella. Pese a reconocer pública y reiteradamente ante todos y desde mi pedestal de porteño que el pueblo en realidad era una pequeña ciudad, nada cambió. Seguí siendo el marido de la Mirella para toda la ciudad. La finca producía frutas, ciruelas, damascos, duraznos de diferentes tipos y unas exquisitas peras Williams. Y el primer año que la tuvimos, la cosecha fue muy buena y se pagó muy bien. Con la plata que ganamos ampliamos la casa original y le añadimos una galería, construimos una buena pileta, compramos un tractor y erigimos unos galpones para guardarlo y guardar los autos. Solo faltó el sueño de mi vida, tener una cancha de tenis, pero a poca distancia uno de los primos de mi esposa Mirella era profesor en un club de tenis, lo cual facilitaba conseguir adversarios y oponentes para poder jugar con cierta regularidad. Debo decir que nunca volvimos a ganar plata con la finca. Lo que no se iba a pagar en impuestos, deudas, salarios, se perdía porque ese año llovía mucho, el otro también, la siguiente temporada caía una helada, y si no era una helada, era el granizo, la piedra como le dicen en la región, la que destruía parte de la cosecha. Y la mafia de los acopiadores asociada a los camioneros nos exprimía con lo que podíamos vender de la fruta restante. Sin embargo, pasábamos en la finca la mayor parte de los meses del verano entre el dolce farniente en torno a la pileta, asados familiares y fiestas de fin de año, siestas abundantes, preferiblemente a la sombra y en una hamaca, alguna cacería nocturna de liebres y la ingesta, disfrazada de cata, de los vinos locales y de los mendocinos en general. Pero después teníamos que regresar a Buenos Aires a nuestras tareas y obligaciones habituales. Por eso el hombre clave de la finca era Don Castro, quien se encargaba de ella durante todo el año y que vivía en una casita aledaña solo con su perro. En verdad, heredamos a Don Castro junto con la finca. Venía como parte indisoluble de ella y como nosotros no teníamos la más pálida idea de las tareas agrícolas, él se encargaba de la siembra, del cultivo, del manejo del agua, de las acequias, de la cosecha y de su venta y de tantas otras tareas que venían con el paquete de la finca. Sabía de todas esas cosas por socialización o por experiencia acumulada a lo largo de su sesentena y se resistía a cualquier cambio o innovación.
Tenía una yegua con la que araba y cuando compramos un tractor hubo que forzarlo a que lo usara. No era lo suyo, pero hacía bien su trabajo, aunque era un viejo astuto y taimado, que generalmente andaba ojo y huraño y respondía con monosílabos, siempre vestido con las mismas bombachas y alpargatas y con una especie de gorra raída a medio camino entre una boina y un kepi encasquetada permanentemente en su cabeza de pelo enmarañado y yacanoso. Con su aspecto contrastaba con uno de los tíos de mi esposa Mirella, apodado el Moreira, siempre vestido con bombachas limpias y una camisa blanca, orgulloso de un sombrero panamá que le habían regalado y que calzaba con desenfado, y pese a su pasado de camionero aficionado a montar buenos caballos y a los buenos aperos, los ponchos de suave vicuña y a los productos artesanales de la talabartería local, todo lo cual lucía en los desfiles patrios con mucho orgullo y prestancia. Don Castro, en cambio, tenía la descuidada yegua que tiraba del arado, pero poseía también una moto para trasladarse al pueblo y para las diligencias que había que hacer. Vehículo que cuidaba con ahínco y que creo era el bien al que más se aferraba y que más apreciaba. En todo caso, con su veteranía acumulada de toda una vida en el campo y su desconfianza a los puebleros, incluidos nosotros en general, y en mi caso en particular por ser porteño, nos forzaba a pensar en el viejo Vizcacha, pero más por taimado y viejo que por verdaderamente pícaro y sin escrúpulos. Aunque nunca tuvimos dudas acerca de que nos robaba. Pero era un robo hormiga, algunos árboles frutales que vendía por su cuenta, sin ponernos al tanto, parte de la cosecha que vendía por izquierda, herramientas que desaparecían o que se quedaban en algún taller para un arreglo que nunca se concretaba. Pero era lo que había, porque conseguir gente que se hiciera cargo de esa pequeña finca no era fácil y la verdad que a nosotros su productividad y rentabilidad cada vez nos importaba menos. Era nuestra casa de veraneo para juntar a toda la familia y punto. Y don Castro era una parte algo cargosa, pero necesaria del paisaje. Pese a su aspecto desastrado y hosco, cuando comenzamos a ampliar la casa y a construir la pileta y los galpones, más allá de considerar que todo eso era un gasto inútil, por alguna razón se hizo amigo de los albañiles que venían a trabajar en la remodelación y las construcciones. Y ellos hicieron probablemente el descubrimiento de lo que hacía que don Castro fuera tan malhumorado y huraño. No tenía mujer. Se las arreglaba muy bien solo, tanto en verano como en invierno, pero ellos descubrieron que, más allá de haber pasado los 60, andaba, entre comillas, alzado todo el año, y decidieron conseguirle una. No sé cómo hicieron ni dónde la consiguieron, pero un día trajeron una mujer. No era joven ni guapa, pero don Castro la instaló sin más preámbulos en su casa y su carácter pareció volverse más amable y menos hostil. No tengo idea del cuál fue el arreglo entre ellos ni cómo ella decidió venir a vivir con don Castro a la finca, pero ese fue un verano en que lo vimos con otra cara, montándola en su moto para llevarla al pueblo y probablemente lucirla en forma de vida. Duró un verano en que don Castro pareció cambiar, pero cuando llegó el otoño, los albañiles se fueron y se llevaron con ellos a la mujer. Nunca nos enteramos por qué vino y se quedó y tampoco por qué se fue, ni quién era, ni de dónde venía. Solo que don Castro volvió a ser el mismo de antes, arisco, cascarrabias y malhumorado. Bien, muchísimas gracias por escuchar este programa, escuchar el relato, prestarle atención a la entrevista que tuvimos hoy y el panorama que hice de lo que pasó esta semana a nivel global. Les mando un gran abrazo y los espero en el próximo episodio, el próximo lunes, en esta misma emisora. Buenas tardes a todos y hasta el próximo lunes.